Bueno, entonces hoy vamos a aprender un poco de criptografía y para empezar vamos a explicar qué es criptografía. Criptografía viene de la palabra cripto y grafía. Cripto significa esconder y grafía significa escritura. Entonces, para poder explicar el algoritmo de Villaneda, vamos a explicar primero el algoritmo de César para entender por qué se tuvo que inventar nuevos métodos de encriptación para poder esconder los mensajes de los ojos de las demás personas. Entonces, expliquemos el algoritmo de César. El algoritmo de César lo que hace es tomar una frase, como yo amo la criptografía, y tenemos una tabla de números que representan cada letra desde el 0 hasta el 25 para el abecedario en inglés. Pues para este caso no necesitamos utilizar la ñ. Entonces podemos ver acá que tenemos A, 0, B, 1 y así hasta 25, y tomamos nuestra frase y a cada letra la desplazamos 3 posiciones con respecto a donde está. O por ejemplo la Y pasaría a ser una B. La O, si le sumamos 3, que es lo que se hace, tenemos una R, ¿sí? Entonces la frase va siendo algo así: B, R, A sería una D, la M sería una P, O ya sabemos que es una R, la L sería una O, la A sería una D, y así en consiguiente, ¿sí? Así es. ¿Cuál es el problema con este tipo de encriptación? Que si tú puedes observar, en las diferentes lenguas hay unas frecuencias de cuánto se repite cada letra. Cuando las letras, y dependiendo, cuando reemplazas la A, ya puedes saber cuánto desplazamiento tuvo con respecto a las otras y reemplazas todos esos valores. Digamos, si la A es la D, entonces ya sabemos que fue 3 posiciones, entonces todas le restas 3 posiciones y tienes tu alfabeto desencriptado y ya sabes cuál es la frase. Entonces esto no tiene mucha dificultad para nosotros en la actualidad saber cómo desencriptar esto. En la época en que se creó, pues la gente no sabía estas cuestiones, entonces era mucho más fácil para ellos esconder los mensajes. Entonces a partir de este principio fue que se inventó Villaneda, ¿sí? Y Villaneda lo que hace, que cambia este problema, es que utiliza una llave, que es una frase. Entonces, por ejemplo, nuestro yo amo la criptografía, podemos utilizar una frase, cualquier frase, digo una palabra, por ejemplo. ¿Una frase o una palabra? Una palabra para hacerlo más sencillo. Atardecer. Ok. Entonces nosotros tenemos atardecer, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo de tener las letras con los números, pues ya sabemos cuánto equivale cada cosa. Entonces lo que hacemos es, tomamos atardecer y lo vamos poniendo con respecto a cada letra. O sea, yo, todo pegado, amo la criptografía, ¿sí? Y nosotros le ponemos atardecer, así pegado. A cada una le asignamos una de las letras de este repetido hasta que termine, sin importar de que no termine uno de escribir el atardecer. Y con respecto a cada una de las frecuencias de la letra, o sea, digamos la A 0, entonces desplaza Y 0, él vuelve a hacer la Y. Digamos con la T, la cantidad el número de la T, o sea, digamos si la T es el número 20, la T es el número 19, entonces a la O le sumas 19 haciendo el desplazamiento hacia atrás, ¿sí? O sea, digamos la O es un 14, ¿sí? Entonces tú haces 14 más 19, que esto es 13, 33, y haces día 33, le restas 25, ¿sí? ¿De dónde sale el 25?
de la cantidad de letras. Ok. Bueno, de hecho es 26, para hacerlo bien es 26. Le restas 26 y te da 7. Y este 7 buscas en la tabla cuál es el número 7. El número 7 es la H y la letra que pones es H. Y así repites el proceso con respecto al resto de la frase, cada una con respecto a la llave que tú pusiste, y entonces encriptas tu mensaje. Y el mensaje que envías es este mensaje con las letras cambiadas. Y en privado compartes tu palabra con la persona, para que él con la palabra pueda volver a poner esto acá y haga el proceso inverso. Haga esto mismo con la letra. Y si tú haces el proceso al contrario, obtienes el valor. En vez de sumarlos, los restas y encuentras tu letra original con respecto a esto. A 7 le restas 19 y te da 14. Porque como estamos trabajando solo con 26, si haces el proceso y llegas a 0, se sigue y se llega por detrás. ¿Sí? Ahí no entendí. O sea, tú lo que haces es, a tu 7 le restas 19, ¿sí? ¿Cuánto es esto? Al 7 le resto 19, no. Me queda En menos negro. 12. Menos Ajá, 12. menos 12, ¿sí? Entonces le sumas 26. ¿Y cuánto da? Son 14. Toma tu 14 original. ¿Ves? Esto en criptografía y en matemáticas no se hace de esta manera. Esta es la manera para que tú entiendas cómo es el proceso, pero realmente lo que uno hace es aplicarle una función que se llama la función módulo. ¿Sí? Entonces tú aplicas módulo 26 y ese es el valor que siempre te tiene que dar con respecto a ese módulo 26, porque los valores van de 0 a 26. Entonces como tu número suma se pasa, entonces realmente lo que importa es el sobrante, que es lo que va por debajo. Y en cuanto a números negativos, se hace el proceso es hacia abajo, de 26. O sea, menos 1 es 25, menos 2 es 24, o sea, se va desde arriba. Entonces, así tú desencriptas tu mensaje. ¿Por qué esto es mejor que el de César? Porque cada letra, en teoría, se está encriptando con respecto a un desplazamiento distinto. Entonces no es tan fácil encontrar cuál es cuál es la frase. Y digamos que si el mensaje fuera un mensaje gigante y se encriptara con una llave del mismo tamaño que el mensaje, sería prácticamente imposible encontrar la respuesta. Normalmente no sucede porque las llaves son más bien cortas y el mensaje corto, entonces es fácil encontrar porque se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir, entonces en algún momento tú puedes llegar a la respuesta. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a tratar de entender un concepto que es poco utilizado y es el de la criptografía. Se deriva de dos vocablos griegos que son cripta y grafía, y realmente consiste en el estudio de la encriptación, que podemos entenderla como una manera de ocultar especialmente textos. A lo largo de la historia ha habido mucha necesidad de enviar mensajes que no todo el mundo debe comprender, por lo menos no deben estar ante la posibilidad de que cualquier persona los entienda, y por eso ha habido también a lo largo de esa historia muchos mecanismos para para ocultar esos textos. Uno es el de César, quien quizás está entre los primeros, y lo que hizo fue tomar las letras del alfabeto y asignarle a cada uno un valor, empezando por el 0 y llegando hasta el 25. Sin embargo, eso pues probablemente podía resultar muy evidente o muy fácil finalmente de descubrir cuál era el texto, dejando el valor que le corresponde a cada una de las letras. Entonces agregó a este hecho la exigencia de que cada una de las letras que se usara en el texto
debía ser reemplazada por una letra en una posición 3 lugares más allá. Me explico. La A es una letra que se repite con mucha frecuencia en nuestro idioma, pero en vez de utilizar la A, entonces dándole un valor se utiliza la D. Entonces reemplazar el texto, la palabra, por decir la más simple, la más conocida, que es mamá, en vez de utilizar la M, usar la P, y en vez de utilizar la A, utilizar la D. Entonces ya queda P, D, P, D. Pues no tan fácilmente cualquiera al leer esas 4 letras va a identificar que se estaba tratando simplemente de decir mamá. Ese fue un mecanismo que permitió ocultar el texto que se estaba escribiendo. Pero con buena observación resultaba finalmente de una manera relativa fácil de luego descubrir cuál era el texto que se estaba ocultando. Entonces hay otro mecanismo que se conoce como el de Villainier, que es un tanto más complejo, sin embargo también parte en esencia de lo mismo, y es de reemplazar las letras de cada texto por una letra en una posición diferente, pero además utilizando lo que se denomina una llave. La llave es una palabra, o probablemente puede ser también una frase, de la misma extensión de la frase que se quiere ocultar, del texto que se quiere ocultar, y hacer una sobreposición, una relación entre cada una de las letras de esa llave, de esa palabra o de ese texto, con las letras del texto que se está tratando de ocultar. Y hay una fórmula en la cual se hace una resta del valor de cada una de las letras de la llave con respecto a las letras de la frase que se está ocultando, y además de eso se hace también una referencia a las 26 letras del alfabeto. Hay que aclarar que se trata del alfabeto sin utilizar la ñ, porque eso nos cambiaría los valores. Y con eso, entonces, haciendo la aplicación de esa fórmula, pues queda bastante más difícil descubrir cuál es el texto que se está ocultando. Podemos decir que por ejemplo, los servicios secretos de la policía, los servicios secretos militares, los servicios secretos gubernamentales, puede ser de gran utilidad. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Siempre me gusta aprender cosas nuevas y esta es una de esas. Me siento bien porque considero que lo entendí. Uno no se siente muy bien cuando piensa que no va a poder descifrar el mensaje que se quiere dar, pero yo creo que lo logré. Entonces me sentí bien. ¡Bravo! ¿Listo? Ya. Voy a tratar de explicar un concepto que probablemente no es frecuente utilizarlo, que es el de encriptar. Encriptar se compone de 2 palabras, cripta y... criptografía, no era encriptar, criptografía, que corresponde o es el estudio de encriptar, que es ocultar, y está referido a mensajes. Ha habido a lo largo de la historia diferentes mecanismos para hacer esto, porque pues ha habido también a lo largo de la historia la necesidad de mandar mensajes que no todo el mundo debe entender de manera inmediata. Ponerle pausa.
No, me volvió no. ¿Qué qué?